1899, Oaxaca, la extraña historia de don Ramón, el padre que obligaba a sus hijos a casarse. En el año de 1899, en lo profundo de las montañas de Oaxaca, se encontraba la casa de don Ramón, un hombre de carácter inquebrantable. La casa, antigua y desgastada por los años, se erguía solitaria en medio de un espeso bosque, aislada de las demás aldeas. Los aldeanos hablaban en susurros sobre él, diciendo que su mirada era capaz de paralizar a cualquiera que osara mirarlo a los ojos. Don Ramón vivía con sus 5 hijos varones, todos adultos ya, pero bajo su absoluto control. Nadie conocía a su esposa, ni se recordaba haberla visto alguna vez, lo que alimentaba los rumores sobre su familia. En las noches, los vientos traían consigo un extraño susurro que algunos decían escuchar proveniente de la casa, como si la misma madera de las paredes murmurara secretos olvidados. Los hijos de don Ramón vivían en un silencio inquietante, sin ningún atisbo de alegría en sus rostros. Aunque jóvenes, sus ojos reflejaban una tristeza que parecía haber sido transmitida de generación en generación. El mayor de ellos, Miguel, siempre fue el más obediente, mientras que José, el segundo, mostraba signos de una curiosidad peligrosa. Los demás hermanos, aunque callados, compartían una especie de compasión por sus padres, como si de alguna manera supieran que el destino de sus vidas estaba sellado por algo mucho más allá de su control. Los aldeanos rara vez los veían salir, y si lo hacían, sus miradas eran siempre huidizas, como si no quisieran que nadie los observase. Una tarde, don Ramón convocó a sus hijos al comedor principal de la casa, un lugar donde el aire se sentía más denso y pesado que en el resto de la mansión. Con su rostro serio y su voz autoritaria, les habló de una tradición familiar que debía cumplirse sin excepciones. «Es el momento de que cada uno de ustedes cumpla con su destino», dijo, sin mostrar emoción alguna. Los hijos lo miraron, pero nadie se atrevió a hacer preguntas. Sabían que no era prudente desafiar a su padre, pero el aire entre ellos se volvió tenso, como si algo invisible los estuviera envolviendo. Nadie entendía realmente qué significaba cumplir con ese destino, pero todos sentían que, de alguna manera, su futuro ya estaba trazado. Miguel, el mayor, fue el primero en notar la seriedad en las palabras de su padre. «¿Qué destino, padre?», preguntó, aunque su voz temblaba. Don Ramón no respondió de inmediato. En su lugar, se levantó de la mesa y caminó hacia una vieja caja que descansaba sobre una mesa de madera tallada. De ella sacó un antiguo documento, que parecía estar escrito en un idioma extraño, y lo colocó frente a sus hijos. «El matrimonio de cada uno de ustedes será el sacrificio necesario para asegurar el futuro de nuestra familia», dijo, con una frialdad que heló el aire. Los hijos se miraron entre sí, confundidos, pero sabían que no había vuelta atrás. «Si te está gustando, suscríbete ahora mismo y no te pierdas lo que está por venir». El documento estaba firmado por generaciones anteriores, pero lo que realmente los inquietaba era la antigua inscripción que aparecía en la parte inferior. Los hijos de don Ramón deben sellar su destino con la unión. Nadie comprendía a qué se refería exactamente, pero el hecho de que se mencionara la palabra unión en ese contexto les llenó de una sensación de horror y desconcierto. Al ver sus rostros perplejos, don Ramón continuó: «Es la única forma de continuar con el linaje. La familia Martínez no se extinguirá. Cada uno de ustedes será unido con alguien predestinado, aunque aún no lo sepan». Nadie en la sala se atrevió a interrumpirlo, aunque el miedo se apoderaba de todos. Los días que siguieron estuvieron marcados por un extraño silencio en la casa. Nadie hablaba de lo sucedido en la mesa, pero todos sentían la presión de lo que había sido ordenado. A medida que las semanas pasaban, los hijos de don Ramón comenzaron a notar cambios extraños en la casa. Las paredes crujían con mayor frecuencia, como si alguien las estuviera golpeando desde dentro. Las luces parpadeaban sin razón aparente y el aire se sentía más pesado por la noche. La tensión en la casa aumentaba, pero don Ramón se mantenía implacable, como si nada estuviera ocurriendo. Para él, todo estaba bajo control. Sin embargo, los hijos sabían que algo no estaba bien, pero no podían expresar lo que sentían. Las sombras se alargaban en la casa y cada uno de los hijos vivía con el temor de que lo peor estaba por llegar. La idea de casarse con alguien a quien no conocían les causaba un miedo indescriptible, pero no se atrevían a hablar con su padre sobre ello. Don Ramón había dado su orden, y su palabra era ley.
En las noches más oscuras, algunos de los hijos comenzaban a escuchar extraños susurros provenientes de las paredes de su habitación. Aunque intentaban ignorarlos, el miedo les corroía por dentro. Algo oscuro estaba tomando forma, y ellos no sabían si podrían escapar de lo que se les venía encima. El día que don Ramón anunció que los matrimonios comenzarían, la atmósfera en la casa se volvió aún más pesada. La casa, que antes parecía un refugio de secretos, ahora se sentía como una prisión, un lugar donde los hijos de don Ramón no tenían más opción que aceptar lo que su padre había decidido por ellos. El primer hijo en ser obligado a casarse fue Miguel, el mayor. Don Ramón le entregó un viejo retrato de una joven que, según decía, sería su esposa. La joven era hermosa, pero sus ojos parecían vacíos, como si su alma estuviera perdida en algún lugar lejano. Miguel observó la imagen con desconfianza, sin poder evitar que un estremecimiento recorriera su cuerpo. ¿Por qué su padre había elegido a alguien tan desconocido? ¿Qué tenía esa joven que ni siquiera él podía comprender? A la mañana siguiente, la joven apareció en la puerta de la casa. Su nombre era Isabela, y llevaba una expresión fría que no dejaba entrever emoción alguna. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran siempre medidas, como si no quisiera decir demasiado. La casa de don Ramón, que siempre había estado rodeada de silencio, ahora se sentía más distante, más inquietante. Isabela no hacía preguntas, ni mostraba curiosidad por nada que no estuviera relacionado con su destino. Miguel no podía evitar sentir que algo en ella no era natural, pero, al mismo tiempo, algo en su mirada parecía conocer su dolor, como si compartiera la misma carga. La joven caminó hacia el salón sin prisa, como si hubiera estado allí durante años, y se sentó junto a la mesa donde don Ramón esperaba con los papeles listos para firmar. Don Ramón no tardó en proceder con la ceremonia, y aunque no era un matrimonio tradicional, todos los detalles fueron seguidos al pie de la letra. Los hijos de don Ramón miraban desde las sombras, observando con una mezcla de miedo y fascinación. Nadie hablaba, nadie interrumpía, como si el aire mismo estuviera esperando que el acto final se consumara. Miguel, aunque no lo deseaba, aceptó lo que su padre le había impuesto. «Esto es lo que debemos hacer, hijo», le dijo don Ramón con voz autoritaria, antes de entregarle el contrato matrimonial. «El destino de nuestra familia depende de ello». Miguel no podía más que asentir, sintiendo que todo su ser estaba siendo absorbido por una oscuridad que no entendía. «Si estás disfrutando, suscríbete y sigue conmigo para más sorpresas». Isabela, tras firmar, se retiró sin decir una palabra. Esa noche, cuando Miguel la buscó en su habitación para hablar con ella, la joven estaba de pie junto a la ventana, mirando al bosque con una intensidad que lo perturbaba. «¿Por qué estás aquí?», preguntó él, su voz temblando. Ella no respondió de inmediato, y Miguel sintió que sus propios pensamientos se nublaban mientras la observaba. Finalmente, Isabela giró lentamente hacia él, y su mirada se clavó en sus ojos. «Estoy aquí porque es lo que debía suceder», dijo, y su voz sonó vacía, como si no hablara de sí misma, sino de algo mucho más grande. «No tienes control sobre esto. No lo tuvimos nunca». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en ese momento comprendió que, aunque ahora estaba casado con Isabela, nada de lo que ocurría era normal. Su mente comenzó a llenarse de preguntas, pero una voz dentro de él le decía que no debía cuestionar, que no debía rebelarse. Don Ramón había hablado, y eso significaba que todo lo que sucedía en esa casa estaba destinado a ocurrir. En las semanas que siguieron, Miguel comenzó a notar más cosas extrañas. Las luces de la casa parpadeaban con frecuencia, y el aire siempre estaba denso, como si la casa misma estuviera viva. Algo siniestro se escondía en cada rincón, y mientras más lo pensaba, más la presencia de Isabela se hacía inquietante. Una noche, mientras caminaba por los pasillos oscuros, Miguel se cruzó con su hermano José, quien lo miró con una expresión preocupada. «¿Has hablado con ella?», le preguntó en voz baja, casi temeroso. Miguel asintió, pero no dijo nada. Los dos hermanos se miraron en silencio por un largo rato, y fue José quien rompió el hielo. «No es normal, ¿verdad?», preguntó, su voz temblando. «Nada en esta casa lo es». Miguel no sabía qué responder. Todo lo que había sentido desde su matrimonio con Isabela le decía que algo estaba mal, pero no podía entender qué. «Lo peor es que no podemos hacer nada», murmuró José, antes de desaparecer por el pasillo, dejando a Miguel solo con sus pensamientos.
Don Ramón continuó con su ritual. Mientras Miguel se sumergía en la oscuridad de su nueva vida, José comenzaba a temer que la casa, su familia, todo lo que conocían, estuviera siendo consumido por algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Nadie osaba desafiar a don Ramón, pero el miedo ya había tomado el control de la casa y las sombras que se alzaban en los pasillos parecían cobrar vida con cada día que pasaba. Los días que siguieron al matrimonio de Miguel con Isabela estuvieron marcados por una creciente inquietud en la casa de don Ramón. La joven esposa, aunque siempre callada y distante, se movía por los pasillos con una gracia que no parecía humana. Nadie la veía comer, ni hablar con nadie más que con Miguel, y siempre en sus encuentros las palabras que compartían eran apenas susurros. Miguel intentó acercarse a ella en varias ocasiones, pero algo en su mirada lo detenía, como si la joven estuviera protegiendo un secreto demasiado oscuro para ser revelado. Era como si algo dentro de ella estuviera atrapado, algo que no pertenecía a este mundo. Las sombras en la casa se alargaban y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Don Ramón, por su parte, no dejaba de hablar de la tradición familiar, como si eso fuera la única razón por la cual todos sus hijos debían casarse sin opción alguna. Cada conversación que tenía con sus hijos terminaba en silencio, como si sus palabras fueran órdenes irrevocables. José, el segundo hijo, comenzó a notar algo extraño en los ojos de su padre. A veces, cuando don Ramón lo miraba, había un brillo peculiar, como si supiera algo que los demás no entendían. Era una mirada de conocimiento, pero también de terror. José no podía dejar de preguntarse si su padre había hecho un pacto con algo más allá de lo humano, algo oscuro que estaba empezando a consumirlo todo. Su intuición, cada vez más fuerte, le decía que el destino de la familia ya no estaba en sus manos, sino en algo mucho más grande. Una noche, mientras todos dormían, José decidió caminar por la casa, atraído por una extraña sensación que lo instaba a investigar. Cuando pasó por el salón principal, vio a don Ramón sentado frente a una mesa, rodeado de antiguos libros y símbolos que nunca había visto antes. Los ojos de su padre brillaban con una intensidad que lo dejó petrificado. Don Ramón levantó la vista y, al ver a su hijo, le sonrió de una manera extraña. «No debía haberte mostrado esto, hijo», dijo, con una voz profunda que resonó en las paredes. «Pero ahora que lo has visto, ya no hay marcha atrás. Si te está gustando hasta ahora, no olvides suscribirte para más contenido increíble». José no sabía cómo reaccionar, pero la sensación de horror creció en su pecho. Don Ramón le mostró un viejo libro que parecía haber sido escrito por manos que ya no pertenecían a este mundo. «La familia Martínez ha estado sellando su destino durante generaciones», dijo, casi como si hablara consigo mismo. «Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este ciclo, y tú, hijo, eres el siguiente en la línea». José intentó decir algo, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. La sensación de ser una marioneta en manos de algo mucho más grande y oscuro lo paralizó. El miedo lo invadió por completo, pero no pudo apartar la vista del libro, que parecía llamarlo con su poder. A la mañana siguiente, José no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Durante todo el día, su mente se llenó de preguntas sin respuesta. El libro que su padre había mostrado parecía estar lleno de secretos, de rituales, de promesas de poder. José no podía comprender cómo su padre había llegado a esa posición de poder, pero lo que más le preocupaba era el hecho de que todos los hermanos estaban atrapados en este destino oscuro sin poder escapar. Algo dentro de él le decía que debía hacer algo, pero no sabía qué. La casa, que antes había sido solo un lugar solitario, ahora parecía tener vida propia, como si respirara junto a ellos, observándolos. Esa misma tarde, Isabela se acercó a José mientras caminaba por el jardín. «¿Sabes lo que está ocurriendo?», dijo con una voz que, aunque suave, tenía un tono que le heló la sangre. «Pero no hay forma de detenerlo. No puedes escapar de esto». José la miró fijamente, sin saber qué responder. ¿Cómo podía una joven tan callada saber lo que pensaba? ¿Cómo podía ella entender lo que se estaba gestando en su mente? Isabela se acercó aún más y, con una calma inquietante, susurró: «La familia Martínez siempre ha estado destinada a cumplir con un propósito oscuro. Tú también lo serás. Todos lo seremos». Las palabras de Isabela resonaron en su mente durante horas, como un eco persistente que lo llenaba de temor. José sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía entender, pero que estaba a punto de desatarse. Esa noche,
Mientras todos descansaban, José decidió investigar más a fondo en los archivos de la casa. Nadie se atrevía a entrar en la habitación de don Ramón, pero algo lo impulsó a hacerlo. Al entrar, el olor a polvo y a viejas reliquias llenó el aire, y la luz de la luna iluminaba parcialmente los papeles esparcidos sobre la mesa. José se acercó a uno de los documentos, que parecía ser una carta escrita a mano. Con manos temblorosas, la leyó en silencio. Nuestro linaje debe continuar. El sacrificio de cada hijo será la clave para abrir las puertas del poder eterno. La familia Martínez no debe ser olvidada. Cada matrimonio es una llave que abre las puertas hacia el futuro. Las palabras le estremecieron hasta lo más profundo de su ser. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué tipo de poder estaba buscando su padre? La carta terminó con una firma que no reconoció. El pacto ha sido sellado. José no podía respirar. Sabía que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo y que el destino de su familia no solo estaba en manos de don Ramón, sino en un pacto mucho más antiguo y maligno. Pero lo que más lo aterraba era que él, como todos los demás, estaba atrapado en esta historia, sin poder escapar. José no podía dejar de pensar en la carta que había encontrado en la habitación de don Ramón. Las palabras resonaban en su mente, atrapándolo en un torbellino de dudas y temores. ¿Qué quería decir su padre con el poder eterno? ¿Y qué implicaban esos sacrificios mencionados en los documentos antiguos? La idea de que todo estuviera relacionado con un pacto maligno lo aterraba, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que debía continuar buscando respuestas. Nadie más en la casa parecía saber lo que él había descubierto, y eso lo inquietaba aún más. La atmósfera de la mansión se sentía más densa, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo los secretos que no se atrevían a decir en voz alta. Esa noche, cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, José decidió ir al viejo sótano, un lugar que rara vez se usaba y que siempre había estado envuelto en oscuridad. Se decía que en ese lugar se guardaban viejos artefactos de la familia, pero nadie hablaba de lo que realmente se almacenaba allí. Armado con una linterna, José descendió por las escaleras crujientes, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada peldaño que bajaba. La luz temblorosa de la linterna iluminaba apenas una pequeña parte de la oscura habitación, pero lo suficiente para revelar estanterías llenas de polvo y objetos olvidados. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue una caja de madera antigua, que parecía haber sido colocada allí deliberadamente. Con las manos temblorosas, José abrió la caja. Dentro, encontró más documentos, pero también algo mucho más perturbador. Un pequeño libro encuadernado en cuero negro. El libro no parecía pertenecer a esta época, sino a algo mucho más antiguo. La portada estaba inscrita con un símbolo extraño que José no reconoció, pero que, de alguna manera, le resultaba inquietantemente familiar. El contenido del libro estaba lleno de rituales y fórmulas escritas en una lengua que parecía oscura y maldita. Cuando José empezó a leer, el miedo se apoderó de su cuerpo. El texto hablaba sobre sacrificios, pactos con entidades malignas y la necesidad de mantener viva la tradición de la familia Martínez. El horror creció en el pecho de José mientras las páginas del libro parecían llamarlo a seguir leyendo. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le decía que no debía continuar, que lo que estaba haciendo podría desatar algo terrible. Cerró el libro rápidamente y lo guardó de nuevo en la caja, pero no pudo evitar pensar en lo que había leído. Los sacrificios mencionados no solo implicaban matrimonio, sino algo mucho más oscuro, más macabro. Cada palabra escrita en ese libro parecía un eco de lo que ya estaba sucediendo en su propia casa, como si el destino de los Martínez estuviera atrapado en un ciclo interminable de oscuridad. José sabía que debía hablar con sus hermanos, pero un miedo profundo le impedía hacerlo. A la mañana siguiente, José intentó encontrar a Miguel para contarle lo que había descubierto, pero su hermano estaba extraño, más callado que nunca. Isabela, por su parte, había desaparecido de la casa durante el día, algo que no era común. Miguel evitó cualquier conversación sobre lo sucedido, como si algo lo estuviera controlando. José sintió que la influencia de don Ramón se había extendido más allá de lo que había imaginado, envolviendo a cada miembro de la familia en una red invisible de miedo y obediencia. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, el peso de la casa parecía aplastarlo, como si todo en ella estuviera destinado a un propósito oscuro y maldito. Esa misma noche, mientras José se encontraba en su habitación, escuchó unos leves pasos acercándose por el pasillo. No era su padre,
ni ninguno de sus hermanos, pero el sonido de esos pasos resonaba con una extraña familiaridad. Abrió la puerta y encontró a Isabela de pie en el umbral, mirándolo fijamente con aquellos ojos vacíos que lo perseguían desde el primer día. La joven no dijo nada, pero su presencia era tan abrumadora que José sintió como si todo su ser se paralizara ante ella. En ese momento, algo en su mente se rompió. Comprendió que no solo estaba atrapada en la historia de su familia, sino que también era parte de un plan que no podía comprender completamente. Isabela, con un leve movimiento de su mano, lo invitó a seguirla. Sin saber cómo, José se encontró caminando detrás de ella, como si su voluntad hubiera sido anulada. La joven lo llevó hasta la sala principal de la casa, donde don Ramón esperaba en silencio. Su mirada estaba llena de algo inexplicable, algo que José no podía definir. «Es el momento», dijo su padre, con voz grave. «El ciclo debe continuar. La familia Martínez no puede ser rota. El linaje debe seguir adelante, tal como lo hemos pactado». José intentó hablar, pero no pudo. Las palabras se ahogaron en su garganta, y el terror lo paralizó completamente. La sala principal estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por una tenue luz que parecía provenir de las paredes mismas. José, a pesar de su terror, no pudo apartar la vista de don Ramón, cuya presencia dominaba el espacio como si fuera una sombra que lo abarcara todo. Isabela, de pie a un lado, no mostraba ninguna emoción, pero su mirada fija sobre José lo dejaba inquieto. Había algo profundamente perturbador en la forma en que lo observaba, como si ya no fuera un ser humano. Don Ramón se levantó lentamente y caminó hacia una mesa donde reposaban varios objetos extraños: velas, piedras oscuras y pequeños frascos con líquidos de colores extraños. «Es hora de que completes tu destino, hijo», dijo don Ramón, mientras sus dedos tocaban los objetos con una calma casi ceremonial. José intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Era como si la casa misma lo estuviera reteniendo, como si las paredes lo estuvieran empujando hacia adelante. Don Ramón levantó una mano y, con un gesto imperioso, ordenó que las puertas se cerraran con un estruendoso golpe. «No hay marcha atrás», murmuró, mientras comenzaba a trazar símbolos en el aire con sus dedos. «Esta noche se sellará el destino de todos los Martínez». El corazón de José latía con fuerza en su pecho. Sabía que algo horrible estaba a punto de suceder. Intentó pensar en una salida, pero la casa parecía cerrarse sobre él. La atmósfera estaba impregnada de una pesadez insoportable. La mirada de Isabela seguía fija en él, como si estuviera esperando que aceptara su papel en este oscuro destino. De repente, don Ramón tomó uno de los frascos con líquido oscuro y lo vertió sobre el suelo, creando un pequeño círculo alrededor de ellos. Las velas se encendieron solas, iluminando los símbolos extraños que se habían formado. El aire se llenó de un frío cortante y una sensación de desesperación lo invadió por completo. José quiso gritar, pero no pudo. Era como si su voz se hubiera quedado atrapada en su garganta, ahogada por el terror que se cernía sobre él. Don Ramón lo miró con una sonrisa fría y, en sus ojos, José vio algo más que una simple mirada de control. Vio la certeza de que todo esto era parte de un plan mucho mayor, algo que no podía comprender. «Este es el ritual final», dijo su padre, su voz profunda y solemne. «La familia Martínez se unirá para siempre, sellando nuestro destino eterno. Esta noche, uno de nosotros será la clave para dar vida al ciclo que nunca debe terminar». Isabela dio un paso adelante, y en un acto casi imperceptible, levantó las manos y comenzó a murmurar algo en un idioma desconocido. Las palabras, aunque suaves, resonaban en la mente de José, como si estuvieran perforando su conciencia. Cada sílaba que pronunciaba parecía abrir una puerta a algo oscuro y lejano, algo que no debería estar en este mundo. José se sintió atrapado, como si su alma estuviera siendo arrastrada hacia ese abismo. Su padre lo miró de nuevo, y esta vez, la expresión en su rostro era una mezcla de satisfacción y algo más profundo, como si hubiera esperado este momento durante años. Las sombras comenzaron a moverse por la sala, al principio lentamente, como si tomaran forma propia. Las paredes parecían respirar, y el aire se volvió aún más espeso, casi insoportable. El suelo crujió, como si algo de las profundidades se estuviera despertando. José intentó resistirse, pero no podía moverse. De repente, Isabela se acercó a él, y sin decir palabra, lo tocó en el pecho. Su toque era frío como el hielo, pero también había algo en el que lo quemaba por dentro.
El ciclo no puede romperse, José, susurró, mientras sus ojos reflejaban una oscuridad infinita. Eres parte de este destino, y nada puede evitar lo que está por venir. La casa entera parecía estar viva, como si los mismos cimientos estuvieran celebrando el ritual. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz extraña, y las sombras se alzaron, llenando la sala con una oscuridad profunda. José no pudo más. En un acto desesperado, trató de liberarse, de huir, pero no lo logró. El poder que don Ramón había invocado lo mantenía atrapado, como si fuera parte de un rompecabezas que no podía entender. La risa de Isabela llenó la habitación, un sonido bajo y siniestro que pareció resonar en las paredes y en su mente. En ese instante, José comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era solo un matrimonio lo que se había impuesto su familia. Era algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Los Martínez no eran simplemente una familia. Eran guardianes de un ciclo eterno, uno que debía completarse a toda costa. Y ahora, él, como los demás, estaba atrapado en este destino. Todo lo que había creído que era su vida, todo lo que había considerado real, ya no existía. Solo quedaba el ciclo, el ritual, y la certeza de que no había forma de escapar. La oscuridad crecía en la sala, como una marea que lo absorbía todo. José sintió como su cuerpo comenzaba a temblar, no por el frío, sino por el terror que lo envolvía. Las sombras parecían moverse con vida propia, retorciéndose alrededor de él. Don Ramón, con una expresión serena, observaba desde el altar improvisado que había preparado. Isabela, a su lado, mantenía sus ojos fijos en José, como si esperara algo de él, como si de alguna manera su destino estuviera completamente sellado. El aire, denso y pesado, se volvía cada vez más insoportable. José, intentando resistir, sintió que la casa misma parecía estar celebrando la culminación del ritual. «Este es el último paso, hijo», dijo don Ramón, su voz profunda resonando en los rincones oscuros de la habitación. «Cada uno de nosotros ha sido parte de este ciclo, y ahora tú serás quien lo cierre. Es tu destino, lo has sabido desde que naciste». José no comprendía completamente las palabras de su padre, pero algo en su interior le decía que aquello no era un destino, sino una condena, una maldición que no podía ser revertida. Mientras las sombras continuaban su danza macabra a su alrededor, los símbolos en las paredes parecían brillar con una luz propia, cada vez más intensa. Los ojos de Isabela brillaban con un fulgor extraño, como si estuviera viendo algo más allá de la realidad. El suelo bajo sus pies empezó a temblar ligeramente y una presión creciente comenzó a rodearlo. José intentó dar un paso atrás, pero algo invisible lo mantenía anclado al lugar. Era como si la propia tierra lo estuviera absorbiendo. Don Ramón levantó una de sus manos, señalando a José, y con una fuerza que no parecía humana, lo empujó hacia el centro del círculo de sombras. «No hay escape», dijo su padre, con una sonrisa en los labios. «Este es el último sacrificio. Después de esto, todo cambiará». Las palabras de don Ramón no le daban esperanza, solo más miedo. ¿Qué era lo que estaba por suceder? ¿Qué cambio era el que su padre predicaba? A medida que el círculo de sombras se cerraba a su alrededor, José comenzó a escuchar susurros, voces que venían de todas direcciones. No eran voces humanas. Las palabras eran incomprensibles, pero llenas de un peso oscuro, como si provinieran de algo mucho más antiguo que cualquier ser humano. Su mente empezaba a confundirse y la realidad misma parecía desdibujarse. Los susurros se intensificaron y en el aire flotaba una sensación palpable de desesperación. Era como si la casa misma se hubiera convertido en una entidad, respirando con ellos, esperando que el ciclo se completara. Isabela se acercó lentamente a él, sus ojos vacíos y su expresión distante. «Es tu destino, José», dijo, con una voz suave pero cargada de una siniestra certeza. «Lo sabes. Todos los Martínez están condenados a sellar este ciclo, a continuar con la oscuridad. No puedes cambiarlo. Ninguno de nosotros puede». José intentó apartarse de ella, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. La joven levantó la mano y comenzó a trazar una serie de símbolos en el aire, tal como lo había hecho su padre momentos antes. Cada trazo que ella hacía parecía amplificar la presencia de las sombras a su alrededor. José sentía como si su alma estuviera siendo arrancada, como si estuviera siendo devorado por la misma oscuridad que invadía la casa.
De repente, una intensa luz surgió del centro del círculo, cegando a José momentáneamente. La presión en su pecho aumentó y su respiración se volvió difícil. La casa pareció estremecerse, como si estuviera despertando de un largo sueño. Las sombras que lo rodeaban se alzaron, formando figuras humanas, pero con una presencia que no era humana. Parecían ser entidades de otro mundo, o quizás espíritus atrapados en el ciclo de la familia Martínez. La sensación de estar siendo observado se intensificó, como si miles de ojos invisibles estuvieran fijados en él, esperando el momento adecuado para devorarlo por completo. «Es el momento», dijo don Ramón, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Su voz resonaba en la sala con una autoridad que helaba la sangre. «La oscuridad está por nacer de nuevo, y tú, hijo mío, serás el catalizador. Como todos los demás antes de ti, serás parte del ciclo de la eternidad de nuestra familia». En ese momento, José comprendió que no tenía poder sobre lo que estaba sucediendo. No había elección, no había forma de escapar. Todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, estaba conectado a este ritual, a este destino sellado por generaciones. No podía luchar contra ello, no podía cambiarlo. Y lo peor de todo era que, en lo más profundo de su ser, sabía que su sufrimiento sería eterno. Las figuras sombrías comenzaron a avanzar hacia él, sus ojos brillando con una luz rojiza. José trató de resistir, pero la fuerza que lo mantenía en el círculo era imposible de ignorar. Con cada paso que daban las sombras, el miedo crecía en su interior, como si estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad. Sus brazos comenzaron a moverse por voluntad propia, como si una fuerza ajena a su cuerpo los controlara. A lo lejos, escuchó la risa suave de Isabela, que se mezclaba con los susurros de las sombras. José no podía comprender qué estaba pasando, pero sabía que ya no tenía control sobre su destino. Estaba atrapado, completamente atrapado en el ciclo que su padre había comenzado. De repente, un resplandor blanco inundó la sala, cegando a todos los presentes. El suelo tembló con fuerza y una presión indescriptible se apoderó del aire. Las sombras se disolvieron en un suspiro, y el cuerpo de José comenzó a levitar como si estuviera siendo arrastrado hacia el centro del círculo por una fuerza invisible. Las voces, antes susurrantes, comenzaron a elevarse, mezclándose en un grito ensordecedor que pareció provenir de las entrañas mismas de la casa. En ese momento, José comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. El ciclo se completaba y él se convertía en parte de la historia de la familia Martínez, una historia que jamás podría ser olvidada. La luz blanca continuó brillando intensamente mientras el cuerpo de José flotaba en el aire, suspendido por una fuerza desconocida. El sonido ensordecedor de las voces se intensificó, como si todo el lugar estuviera desmoronándose bajo el peso de una maldición que llevaba siglos esperando este momento. Don Ramón observaba en silencio, su rostro impasible mientras el ritual alcanzaba su culminación. Isabela, a su lado, no mostraba ninguna emoción, pero sus ojos, brillando con una luz maligna, nunca se apartaron de José. El aire se volvía cada vez más espeso, y el temor que lo invadía era tan profundo que sentía como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. De repente, el resplandor blanco comenzó a disiparse, y la habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta, más profunda que cualquier noche sin luna. Las sombras se alzaron una vez más, como si tuvieran una voluntad propia, y comenzaron a rodear el cuerpo suspendido de José. La sensación de ser observado se volvió insoportable y la presión en su pecho aumentó a niveles insoportables. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó paralizado. Las sombras no solo lo rodeaban, sino que comenzaron a fusionarse con su cuerpo, invadiendo su ser hasta que ya no pudo diferenciarse de ellas. Las entidades que antes parecían ajenas ahora formaban parte de él, consumiendo su alma y reemplazándola con una oscuridad primordial. El tiempo dejó de tener sentido en ese instante. José intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su boca. Sus pensamientos comenzaron a desmoronarse, desvaneciéndose como un sueño olvidado. Los recuerdos de su vida pasada, su familia, la aldea, comenzaron a desintegrarse, como si nunca hubieran existido. Solo quedaba la oscuridad, y él, ahora una parte de ella, destinado a ser arrastrado por el ciclo de los Martínez. El dolor de la transformación era insoportable, pero algo en su interior lo mantenía consciente, sabiendo que no había vuelta atrás. La familia,
El ritual, su destino, todo estaba sellado. Todo lo que había sido humano en él comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una fuerza más antigua, más poderosa. «Eres uno de nosotros ahora», dijo la voz de don Ramón como un eco en la mente de José. «Te has unido al linaje eterno de los Martínez. Nadie puede escapar de esto. Nadie puede romper el ciclo». Las palabras resonaban en su mente, impregnadas de una verdad tan aterradora que José sintió como si su ser estuviera desmoronándose por completo. Aunque su cuerpo flotaba, ya no era completamente suyo. Las sombras que lo rodeaban tomaban control de cada parte de él, de su mente, de su alma. Se convirtió en una extensión de la oscuridad, una pieza más en el vasto engranaje del destino familiar. Ya no había espacio para la duda, para el arrepentimiento. Solo quedaba el eco de la historia de los Martínez, una historia que nunca terminaría. Los murmullos de la casa comenzaron a cambiar. Ya no eran simples susurros. Ahora, parecía que las paredes mismas respiraban, como si todo el lugar estuviera lleno de vida, de energía oscura que había sido despertada. Los símbolos en las paredes brillaban con una luz roja, y las sombras, antes distantes y vagas, comenzaron a tomar forma. En las esquinas de la habitación, figuras sin rostro observaban a José, como si estuvieran esperando su completa transformación. Los ojos de Isabela brillaron con satisfacción, mientras su sonrisa se amplió. Sabía que el ciclo había llegado a su fin, y José, como todos los demás antes de él, ahora formaba parte de la oscuridad que había tomado forma en la familia Martínez. Don Ramón, con su rostro implacable, dio un paso hacia adelante, y sus ojos brillaron con una luz fría y vacía. «El poder que nuestra familia ha buscado durante generaciones está ahora al alcance de nuestras manos», dijo, con una voz llena de una profunda satisfacción. «Nada podrá detenernos. Este es el legado de los Martínez. Y tú, hijo mío, eres la clave para garantizar su perpetuidad. La oscuridad que nos consume es nuestra fuerza, y con ella viviremos más allá del tiempo». Mientras sus palabras flotaban en el aire, José sintió como su ser se hundía aún más en la oscuridad. Ya no era él, no quedaba nada de lo que había sido. Solo quedaba la esencia del ciclo que se había perpetuado por generaciones. La casa de los Martínez, que había sido testigo de tantas vidas marcadas por la oscuridad, parecía cobrar vida en ese momento. Las paredes susurraban, las sombras se alargaban y el aire se volvía cada vez más denso. Era como si el lugar entero estuviera vibrando con una energía maligna, lista para devorar todo lo que se interpusiera en su camino. José no podía escapar, no podía huir. El destino de los Martínez estaba sellado, y ahora él era parte de ese destino eterno. El tiempo ya no importaba, pues su alma y su ser se habían fundido con la oscuridad que siempre había acechado a la familia. En las semanas siguientes, la familia de los Martínez continuó su existencia en la casa, oculta de la vista de todos. Los aldeanos apenas sabían algo de ellos, pero los pocos que se atrevían a acercarse a la mansión sentían el peso de una presencia extraña, una que no podían comprender. En la penumbra de las noches sin luna, se decía que se podía escuchar el eco de risas distantes, como si algo estuviera celebrando en lo profundo de la casa. Nadie se atrevió a investigar. Los Martínez ya no eran simples humanos, sino algo mucho más oscuro, una fuerza antigua que nunca se extinguiría. El tiempo en el pueblo seguía su curso, pero la presencia de los Martínez ya no podía ser ignorada. Aunque la mansión de don Ramón permanecía cerrada y deshabitada a la vista de los aldeanos, algo oscuro seguía acechando en las sombras. Los pocos que se atrevían a pasar cerca de la casa aseguraban que sentían una opresión en el aire, como si algo invisible los estuviera observando desde las ventanas cerradas. La niebla, que antes solo cubría la propiedad durante la madrugada, comenzó a extenderse por todo el pueblo, envolviendo las calles en un manto gris que parecía traer consigo una sensación de inquietud constante. Nadie sabía lo que había sucedido con los hijos de don Ramón, pero todos sentían que la oscuridad nunca los había dejado. Años pasaron y la familia Martínez fue olvidada por muchos. Sin embargo, las leyendas sobre la casa seguían vivas, contadas en susurros entre los más viejos del pueblo. Decían que, en noches sin luna, se podía ver una figura solitaria en las ventanas de la mansión, siempre observando, siempre esperando. Nadie se atrevió a acercarse a la casa, y aquellos que lo intentaron jamás regresaron igual. Algunos afirmaban que la mansión estaba viva, como si la casa misma se alimentara de las almas atrapadas en su interior,
mientras que otros hablaban de los ojos brillantes que a veces se asomaban entre las cortinas, observando los desprevenidos que pasaban por el camino. Una tarde, un forastero llegó al pueblo. Era un hombre de aspecto serio, con una barba negra que lo hacía parecer aún más enigmático. Se decía que venía de una ciudad lejana, atraído por las historias que circulaban sobre los Martínez y su mansión. A diferencia de otros viajeros que se habían detenido a preguntar y luego huido, este hombre parecía decidido a descubrir lo que realmente había sucedido en la casa. Nadie lo detuvo, pero el temor creció en el aire cuando supieron a dónde se dirigía. Los aldeanos, con los rostros marcados por años de miedo, comenzaron a murmurar entre ellos. Sabían lo que podía suceder, pero ninguno se atrevió a impedir que el extraño siguiera su camino. El forastero llegó a la mansión al caer la tarde, cuando la niebla comenzaba a ascender desde el bosque. La casa parecía más imponente de lo que los aldeanos habían recordado, su estructura vieja y ajada por los años, pero aún desafiante, como si se mantuviera erguida gracias a una voluntad ajena. La puerta, que en otras ocasiones siempre permanecía cerrada, estaba entreabierta. El hombre no dudó ni un instante. Sin temores, cruzó el umbral y entró en la oscuridad. Los árboles alrededor de la casa parecían inclinarse hacia él, como si quisieran ocultarlo de la vista del mundo exterior. A medida que avanzaba por el pasillo principal, una sensación de frío lo envolvía, como si la propia casa exhalara aire helado. Dentro, la mansión estaba sumida en el silencio más absoluto, pero el forastero sentía que no estaba solo. Los ecos de pasos le llegaban desde el fondo de los pasillos, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Los muebles cubiertos de polvo y las viejas lámparas apagadas no hacían más que acentuar la atmósfera tétrica del lugar. Al avanzar, el hombre se dio cuenta de que no había ni una sola ventana que permitiera la entrada de luz. La oscuridad que envolvía la casa no era solo física. Parecía ser algo mucho más profundo, algo que había nacido de la propia estructura del lugar. A lo lejos, se escuchó un leve crujido, como si alguien estuviera moviéndose en la planta superior. El hombre siguió el sonido, subiendo las escaleras con cautela. Al llegar al primer piso, encontró una puerta abierta, de donde emanaba una luz tenue, casi imperceptible. Al acercarse, vio una figura de pie junto a la ventana. Era Isabela, pero esta vez su presencia era aún más perturbadora que en sus recuerdos. Su rostro, normalmente tan impasible, parecía más gris, como si su esencia misma hubiera perdido toda humanidad. Los ojos de la mujer brillaban, reflejando la luz que casi no existía. Y cuando el forastero se acercó más, ella lo miró fijamente, como si ya supiera que le había llegado. «Has venido a buscar la verdad», dijo con voz suave, pero cargada de una oscuridad indescriptible. «Pero la verdad no es lo que crees». El forastero intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. La figura de Isabela se adelantó lentamente, y con un gesto casi imperceptible, la puerta que había dejado abierta se cerró de golpe, sumiéndolos en la más absoluta oscuridad. Las paredes parecían moverse a su alrededor, y el aire se volvía más denso con cada segundo. El hombre trató de retroceder, pero algo lo empujaba hacia adentro, como si la misma casa lo estuviera llamando. «Aquí nada se olvida», susurró Isabela, acercándose más. «Los Martínez no tienen fin. Nosotros estamos más allá de la muerte, más allá del tiempo. Lo que estás buscando no te salvará». En ese instante, el hombre sintió una presión en su pecho, como si toda la mansión estuviera aplastándolo. Su respiración se volvió errática y una sensación de desesperación lo invadió por completo. Isabela levantó la mano y señaló al hombre, quien, sin poder evitarlo, se desplomó de rodillas. «El ciclo debe continuar», dijo ella, con una sonrisa casi imperceptible en su rostro. «La oscuridad nunca muere, solo cambia de forma». El forastero intentó gritar, pero su voz ya no existía. Antes de perder completamente la conciencia, vio cómo las sombras lo rodeaban y su mente fue consumida por la oscuridad que había tomado forma en la familia Martínez. El pueblo había comenzado a olvidarse de la familia Martínez, pero las desapariciones, aunque escasas, nunca cesaron. Algunos viajeros, atraídos por las leyendas, seguían acercándose a la mansión, pero nunca regresaban, como si la casa se tragara sus almas antes de que pudieran contar lo que habían visto. El viento, que siempre parecía soplar desde la dirección de la casa, traía consigo ecos de voces,
como susurros en una lengua olvidada. Los aldeanos hablaban de ellos con temor, pero ya nadie se atrevía a ir más allá de la frontera invisible que la casa representaba. A medida que los años pasaban, la presencia de los Martínez se volvía más un mito que una realidad. Sin embargo, los más ancianos aún podían recordar, y las historias pasaban de boca en boca, de generación en generación, como advertencias para aquellos que no creían en los cuentos de fantasmas. El pueblo había intentado seguir adelante, pero el miedo seguía impregnando el aire, como si las sombras de la mansión se extendieran cada vez más lejos. Los niños ya no jugaban cerca de la casa, y la gente evitaba mirar hacia esa dirección. Sin embargo, no podían evitar sentir la presión que emanaba de la casa, como una sombra que acechaba desde lejos. El eco de las risas en las noches sin luna seguía siendo un fenómeno inexplicable para los pocos que se atrevían a escucharlas. Los más valientes aseguraban que, si te acercabas lo suficiente, podías escuchar risas infantiles mezcladas con otros sonidos indescriptibles, como si el tiempo y el espacio se desdibujaran entre las paredes de la mansión. Algunos incluso decían que la misma casa, en su quietud, parecía observarlos, como si tuviera ojos, o peor aún, como si estuviera esperando a que alguien más cruzara su umbral. El pueblo se había convertido en un lugar cargado de presencias no vistas, como si los espíritus de aquellos que nunca regresaron siguieran caminando entre los vivos. El clima cambió también de manera extraña. Las estaciones ya no parecían seguir su curso habitual. En las noches más frías, los aldeanos sentían que el aire se volvía más espeso, como si el invierno no quisiera soltarlos. En las noches más cálidas, el calor parecía estar impregnado de una sensación extraña de opresión. La vida en el pueblo, aunque aparentemente normal, llevaba consigo una sensación de incomodidad que nunca desaparecía. Nadie mencionaba a los Martínez en voz alta, pero todos sentían la influencia de esa oscuridad que se había instalado en su vida, como si no pudieran liberarse de ella. Una noche, durante una tormenta especialmente fuerte, un joven llamado Esteban, conocido por su valentía, decidió que había llegado el momento de confrontar lo que había estado acechando al pueblo durante tantos años. Nadie se atrevió a acompañarlo, pero él estaba decidido a conocer la verdad detrás de los rumores. Armado con una linterna y una fe que rozaba la desesperación, Esteban se dirigió hacia la mansión. El viento, como siempre, soplaba con fuerza, pero ahora parecía más fuerte, como si estuviera tratando de disuadirlo. Sin embargo, él continuó su marcha, sintiendo que, de alguna manera, debía enfrentarse a la oscuridad. Al llegar a la puerta de la mansión, la puerta, que normalmente permanecía cerrada, estaba entreabierta. Esteban, a pesar de la creciente sensación de que estaba cometiendo un error, decidió entrar. El aire dentro era denso y frío, y el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. La casa, aún en silencio, parecía estar esperando algo. A medida que avanzaba, la luz de su linterna parpadeaba, haciendo que las sombras se alargaran y se retorcieran en las paredes. Esteban intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero cuanto más avanzaba, más sentía que algo en la casa estaba vivo, como si estuviera observándolo. Al llegar al salón principal, la luz de la linterna iluminó la figura de una niña. Estaba sentada en una silla de madera, inmóvil, con la mirada fija en la puerta por donde Esteban había entrado. La joven no parecía tener edad, su rostro intacto como el de una estatua, pero sus ojos, esos ojos, brillaban con una intensidad inhumana. Esteban sintió como su corazón se aceleraba. La niña no dijo nada, pero su presencia era más fuerte que cualquier palabra. La casa parecía haberse detenido por completo. No había viento, ni ruido, solo el profundo y penetrante silencio de la mansión. La niña levantó lentamente la cabeza y le sonrió. «Has venido a buscar respuestas», dijo la niña con una voz tan suave como el viento, pero llena de un poder inexplicable. «Pero no puedes escapar de lo que ya ha comenzado. Todos los que han llegado hasta aquí han sido parte de nuestro ciclo. Tú también lo serás. Eres parte de nuestra historia ahora». Esteban no podía moverse, ni hablar. Su cuerpo estaba paralizado por una fuerza que no comprendía. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con vida propia, deslizándose por las paredes y acercándose a él. El eco de risas infantiles se elevó, aunque esta vez Esteban supo que no era un sonido humano. Era el sonido de algo más antiguo, más profundo. La atmósfera en la mansión se volvía cada vez más densa,
y las sombras se alargaban con cada segundo que pasaba. Las risas, que al principio parecían lejanas, se hicieron más cercanas, más intensas. Esteban, atrapado en ese espacio donde el tiempo parecía haberse detenido, miraba a la niña sin poder moverse. Ella lo observaba con una sonrisa vacía, como si estuviera disfrutando de su desesperación. «Te has unido al ciclo», dijo ella, su voz suave pero llena de una maldad insondable. «Ahora no hay marcha atrás. El linaje de los Martínez siempre será eterno, y tú, como todos los demás, serás parte de él». El joven intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Las sombras parecían arrastrarlo, como si tuvieran vida propia, y la casa, que antes parecía un lugar en ruinas, comenzaba a cobrar una presencia tangible, como si estuviera viva, respirando junto a él. Las paredes crujían, los muebles se movían levemente, y el aire se volvió más espeso. La niña seguía sonriendo, y con cada paso que Esteban intentaba dar, sentía una presión creciente en su pecho. No podía escapar, no podía huir. La fuerza que lo mantenía atrapado no era solo física, era algo que penetraba hasta su alma, un peso imposible de levantar. De repente, la figura de don Ramón apareció en el umbral de la puerta. Su rostro, normalmente implacable, ahora estaba marcado por una expresión de satisfacción. En sus ojos brillaba una luz fría y distante, como si finalmente hubiera alcanzado lo que siempre había buscado. «Bienvenido, hijo mío», dijo don Ramón, con una voz que parecía retumbar en cada rincón de la mansión. «Has llegado demasiado tarde para comprenderlo, pero ahora eres uno de nosotros. El ciclo no puede romperse, no importa cuánto lo intentes. La oscuridad siempre nos encuentra. La familia Martínez es eterna». Las palabras de don Ramón se quedaron flotando en el aire, llenas de una gravedad que Esteban no podía soportar. Sintió como su mente comenzaba a desvanecerse, como si su propia identidad se estuviera disolviendo en la niebla que envolvía la casa. La niña se levantó lentamente de la silla, y al hacerlo, las sombras parecieron tomar forma, como si de alguna manera las paredes de la mansión se hubieran transformado en una extensión de su propio ser. «La oscuridad es lo único que perdura», susurró ella, acercándose a Esteban. «El sacrificio ha sido hecho, el ciclo se ha completado. Ahora somos uno». El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y las sombras, ahora más intensas que nunca, lo rodearon por completo. Esteban sintió como su cuerpo ya no le respondía. No era como si lo estuvieran arrastrando, más bien como si su propia existencia estuviera siendo absorbida por la casa misma. El frío lo atravesaba, y el sonido de las risas crecía, llenándolo todo, hasta que ya no pudo distinguir si era su mente o la casa misma la que reía. La figura de don Ramón observaba en silencio, y la niña, ahora más cercana, lo tocó en el brazo. Su piel era fría como el hielo, y Esteban sintió como todo su ser se desintegraba, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. En ese instante, Esteban comprendió que nunca podría escapar de la mansión. La oscuridad que lo rodeaba no solo era un lugar, sino una condena que había estado vigente desde generaciones atrás. Todos los que cruzaban el umbral de esa casa, todos los que se acercaban buscando respuestas, eran absorbidos por el ciclo de los Martínez, destinados a vivir en la sombra, destinados a ser olvidados. El sacrificio ya había sido hecho, y ahora él era solo otro alma atrapada en ese eterno retorno. El último pensamiento que cruzó por su mente antes de perderse completamente en la oscuridad fue una pregunta, una que nunca tuvo respuesta. ¿Qué había ocurrido con aquellos que, como él, nunca regresaron? Sabía que, tarde o temprano, la respuesta llegaría, y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde. Esteban había llegado al final del ciclo, y ahora, su alma, como la de tantos otros, formaba parte de la historia de la familia Martínez. Una historia que no moriría nunca, pues su sombra ya había quedado impregnada en cada rincón del pueblo, en cada susurro en el aire. Con el paso de los días, la mansión de los Martínez siguió en pie, silenciosa pero viva, esperando la próxima alma que osara acercarse a su puerta. Nadie sabía cuándo sería el próximo, pero el ciclo se repetía, siempre imparable. La historia de los Martínez nunca terminaría.